Dosis de ciencia. Hoy, el problema es el regreso. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, donde nos encontramos cada tanto para compartir precisamente historias, novedades y en este caso también avances que se dan en la ciencia, en el sector aeronáutico y aeroespacial, donde el profe muy juicioso pues nos cumple esta cita y acepta esta invitación para compartir con nosotros lo que ha venido descubriendo en las últimas semanas. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio. No, por supuesto que gracias a ti por la invitación y por permitirme conversar sobre estas dosis que vamos encontrando cada semana. Bueno, empezamos con un problema y el problema es regresar. Cuéntenos, ¿regresar de dónde? Porque de allí de Río Negro no va a ser. De las alturas. Hoy te propongo un viaje, pero por la historia. O sea, nos vamos hacia atrás, volando hacia atrás a buscar algunos de esos aviones que nos pueden llamar la atención por sus características, por su diseño, porque fueron muy buenos, porque fueron bonitos, o porque fueron feos, o porque fueron un fracaso. En todo caso, no pasaron desapercibidos. Y ese es el invitado que te traje hoy. Es un avión que, digamos, existió, funcionó, voló casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo muy poca vida, digamos, pero alcanzó a volar. Y justamente, además de otros inconvenientes que ya te voy a mencionar, una de las dificultades que tenía, o de las contradicciones que tenía, era que subía muy fácil, diría demasiado fácil, pero le costaba un poquito el descenso. Eso lo hacía una de las tantas cosas que lo hacía particular. Estoy hablando de un avión que se llama alemán, Messerschmitt Comet, el Comet ME 163, quien tuvo digamos, se destacó porque fue el avión más rápido que alcanzó a volar en la Segunda Guerra Mundial y fue el único avión en toda la Segunda Guerra que participó en la guerra, pero que era propulsado a cohetes. Y ahí empiezan algunas características. Estamos hablando de una época en que los aviones todos funcionaban a motores a explosión, con hélices. Al final de la guerra, en Alemania sobre todo, se empezaron a desarrollar ya las primeras versiones con turbinas, que son como las que conocemos ahora. Pero hay una gran diferencia entre hablar de turbinas a hablar a cohetes, aunque suenan igual, van rápido y todo eso. Pero, y además la imagen mental que nos hacemos, profe Mario Vázquez, yo le pido que por favor nos describa cómo es eso que a cohetes. Bueno, lo tenemos en ejemplo, porque las turbinas son fáciles, porque vamos al aeropuerto y observamos que son esos grandes motores que básicamente son huecos, es decir, atrapan el aire por el frente, lo comprimen, se produce la combustión y por detrás salen los gases de combustión y son los que permiten que el avión vaya hacia adelante. Esos son los modelos que nosotros conocemos. Pero los cohetes, me remontaría a los ejemplos más cotidianos y más antiguos de lo que nosotros conocemos acá como la pólvora. Cuando tú sales a final de año a festejar tus logros y a elevar, que acá le llaman voladores. Exacto. Por ejemplo. Entonces ahí tienes un proyectil, no sé, un elemento que se enciende, o sea, lleva un combustible por dentro y al quemarse permite que se desplace hacia adelante, digamos, porque hacia atrás va dejando la estela esa que vemos de fuego, pero sube hasta un cierto punto, hasta que se consume y ya hasta ahí llegó. Esa es la diferencia, es decir, el cohete funciona hasta que se acaba el combustible. Y en este caso con el avión, entonces, ¿cómo era? Aunque no lo creas, porque estamos hablando del año 1945, pero resulta que en Alemania un señor de un apellido que te resultará familiar, se llamaba Opel, en el año 1928 era un poco inquieto y le ponía cohetes a los que se le cruzaba, y Opel fabricaba autos, funcionaba con
vehículos propulsados con cohetes. O sea, pones como en las caricaturas, pones muchos cohetes, consigues algún suicida que se siente adelante, se enciende todo eso y eso va rapidísimo. Rapidísimo, en algunos casos vuelas, digamos, bueno, hay que estar un poquito con poca cordura para poder montarse esas cosas, pero ya en el año 28 hacían estos experimentos. Por supuesto que el problema era la estabilidad, pero claro, se alcanzaban grandes velocidades y el problema es que eso alcanzaba mucha temperatura. Pero claro, en un vehículo lo pones, se consume el combustible, llega a una cierta distancia y ahí terminó todo el experimento. Pero eso se llevó a la aviación, lo llevó alguien que manejaba más los diseños y se basaban en la experiencia en planeadores, es decir, un diseño que permitiera que un diseño hecho de tal manera, como una comet, esto es con K, que no le costara, digamos, moverse en el aire, que tuviera una buena capacidad de planeo. Y es así que se les ocurre fabricar este avión, que era un avión, digamos, a cohete, y por lo tanto alcanzaba altísimas velocidades. Por eso fue el avión más rápido que voló en la Segunda Guerra Mundial. Alcanzaba casi la velocidad del sonido, llegó a volar a 960 kilómetros por hora, una cosa impresionante, en una estructura muy pequeña, con forma de delta, como la letra delta, la letra griega. De ahí empieza a surgir lo del ala delta, en aviación es muy común, pero el tema es que no le podían poner un motorcito como de un volador, ¿cierto? Sino que tenía que tener mucho combustible para que alcance a volar. Y eso se consigue ya no con un combustible sólido, sino tienes que usar combustibles líquidos y puestos a mucha presión. Entonces ahí empieza a complicarse la cosa, porque es lo mismo que ocurre cuando lanzamos cohetes al espacio. Esos grandes tanques llevan combustible a presión, a muy alta presión, y permite que se consuma, digamos, igual que cuando subía el transbordador espacial pasaba exactamente lo mismo, cuando se eleva un satélite pasa lo mismo, digamos, se eleva hasta que se consume el combustible. Pero imagínate, eso lo tenemos más o menos dominado al día de hoy, pero estamos hablando del año 1945, se usaba una mezcla de dos combustibles líquidos, dos compuestos químicos, uno es peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, digamos, como lo conocemos, y otro compuesto que se llama hidracina, que eran de por sí, con esa presión y esa cantidad, muy peligrosos, porque además, desde el punto de vista químico, era combinar un agente que es oxidante con uno que es reductor, la peor combinación que puedes hacer, porque te garantiza que van a reaccionar violentamente. Y para que tuvieran mucha capacidad, estaban como líquido, y el avión era prácticamente lleno de combustible, tan lleno que el piloto iba sentado rodeado, digamos, los tanques estaban al lado y lado de sus piernas, detrás suyo, cargado de líquidos altamente corrosivos y que si veían el aire explotaban. Y si se combinaban también, es decir, bastaba solamente que se tocaran entre ellos y empezaba la reacción. Así que imagínate las condiciones en la que tenían que volar esos suicidas. El avión, ya con eso ya podríamos terminar la dosis, porque como ya es demasiado, ¿cierto? Estar montado dentro de dos tanques de combustibles corrosivos. La menor probabilidad era la de salir vivo. Para darte una idea, eran tan corrosivos, claro, los accidentes estaban al alcance de la mano, es que tenían que usar trajes especiales, porque si tocaban materia orgánica, el dedo, una gota, desaparecía el piloto básicamente. Entonces usaban trajes de asbesto, que bueno, ya sabemos, después produce cáncer y todo eso, recubierto en goma, en caucho. O sea, tenían que usar una ropa especial por las dudas que hubiera algún pequeño derrame o un choque o un accidente. Pero bueno, las probabilidades de salir caminando de ahí eran muy bajitas. Y si con eso no te alcanza, te cuento entonces que el avión, claro, entonces en algún momento se ponían en contacto estos dos combustibles y eso era como un volador gigante con uno sentado allá adentro. No, era una cabina muy pequeña, estrecha, no tenía un asiento cómodo, era todo. Él iba sentado dentro de esa estructura. Eso es importante por lo que te voy a contar ahora, porque además,
por una cuestión de diseño, el avión salía a toda velocidad, levantaba vuelo, pero cuando iba a unos 4 metros soltaba las ruedas. Las ruedas era solamente estaban enganchadas provisoriamente y cuando ya iba a los 4 metros de altura las soltaba, si podía. Las botaba. Las botaba, exactamente. Y de ahí trepaba a una velocidad increíble, impresionante, casi como las que vemos hoy en día en las ferias de aviones, a alturas increíbles. Nadie podía alcanzar esas alturas, pero claro, era porque se estaba consumiendo ese combustible. Entonces estaba diseñado para que cuando llegaron los bombarderos que iban a atacar la base, ellos se quedaban esperando hasta que estuvieron casi encima de uno. Cuando estaban encima, los despegaban. Ellos subían rápidamente, no había forma la parte buena que nadie les podía pegar porque iban tan rápido y los alcanzaba rápidamente, pero la parte mala es que ellos tampoco podían pegar fácilmente porque iban demasiado rápido, y uno sentado en esas cosas a 900 kilómetros por hora es como si lo que vemos en las ferias de aviones cuando hacen esas trepadas que nos impresionan tanto, pero la estamos viendo en el año 45. Ellos no tenían cabina presurizada, no tenían una ventanita nada más, y bueno, yo no sé cómo hacía esa gente inclusive los entrenaban durante un tiempo viviendo en montañas muy altas para que se acostumbrara el cuerpo a esas alturas, porque era de golpe alcanzaban esa altura. Yo me estaba imaginando algo más cruel, catastrófico, macabro, profe hay Mario más, Vázquez. sí. ¿Hay más? Sí, no, entonces termine. No, bueno, el tema es que volaban saliendo, te lo imaginas como un cohete, y el tipo sentado trataba de combatir con los aviones allá arriba y se acababa el combustible y ya, como el volador, y de allá entonces ahora tenía que bajar, pero planeando, no tenía motor. Ya no había motor. De hecho tenía en la puntita una hélice chiquitita, pero la hélice no le servía para eso, sino para que cuando girara le daba energía a los poquitos instrumentos que alcanzaba a tener el señor ahí sentado a 900 kilómetros por hora, que no debería haber nada tampoco. Y bajaba planeando. Y si se acordaba, en la panza tenía que estirar un patín que traía, como un esquí, para que le ayudara a amortiguar un poquito el golpazo que se iban a dar en la tierra. Porque habían botado las llantas. Entonces recuerda que no había asientos preparados para eso. Muchas personas lo más suave que les pasaba, se lesionaban la columna, pero por lo menos quedaban vivos, porque cuando había un accidente que se fugaban los combustibles, se menciona que de un piloto encontraron solamente las gafas y la ropa nada más, porque eran cosas muy muy reactivas, corrosivas, y yo no sé, tú piensas que ¿quién se animaría a subirse a esas cosas en esas condiciones? Y este Comet fue el primero que hacía esas cosas, un avión cohete, y hay videos que tú los puedes ver cuando despega, y es impresionante porque es como el transbordador. No, es mucho más rápido que el transbordador porque es pequeñito. De pensar que iba alguien sentado sin las protecciones que tienen actualmente los pilotos. No, y que las que se pusiera finalmente tampoco iban a entrar a protegerlo realmente, ¿no, profe? Lo que pasa es que ya sabemos que actualmente hacen ese tipo de acrobacias los pilotos, pero llevan trajes para evitar o soportar esas aceleraciones de la gravedad, van respirando oxígeno, van en condiciones de un poquito más decentes, que lo que era sentarse en una cabinita chiquita que le ponían una tapita de plástica y a 900 kilómetros por hora en 3 minutos, y tenía muy poquita autonomía, o sea, solamente alcanzaba a subir, le daba para dos minutitos de estar haciendo lío allá arriba y ya se acababa el combustible y ya tenía que bajar. Por supuesto que no prosperó, digamos, pero alcanzó a volar. Que yo le decía que me imaginaba algo mucho más macabro cuando usted dijo que estaban atentos a los bombarderos para salir, ¿cierto? Y ponerse sobre ellos, y yo dije, no, pero esto sí es literalmente suicida, porque esta gente se dejaba, pensé yo, el profe Mario Vázquez nos va a contar que se dejaban caer sobre los otros aviones. No eran kamikaze, o sea, tenían que bajar y volver a pelear, volver
era imagínate lo que era cargar de combustible, ese combustible. De hecho que es una historia larga, pero como son dos combustibles que no pueden mezclarse, usaban dos camiones con letras distintas, con equipo de gente distinta, porque además se veían iguales los líquidos. Entonces primero venía un camión, llenaba de su combustible. Cuando se iba ese camión y toda esa gente, venía otro camión distinto con otra gente a poner el otro combustible, porque una equivocación ahí, o sea, no eran condiciones muy cómodas para trabajar, y eso era solo preparar el avión para que viniera un arriesgado, sentarse en la trompa, a ser lanzado montado arriba de un gigante volador, y que después se encargara de volver a tierra sin ruedas y bajarse caminando. Donde el menor de los problemas finalmente sería el regreso. Aunque usted ya nos dijo que el problema es el regreso. Bueno, sí, en realidad era todo un problema. Hoy se ve todo un problema, pero cuesta creer que haya existido, pero porque nos acostumbramos, como decíamos, vemos cohetes actualmente, cada vez que se lanza un satélite, estamos viendo lo mismo. Pero hoy ya forma parte del paisaje tecnológico del que estamos acostumbrados. Inclusive ahora ya vimos que incluso algunos regresan, los cohetes solitos, y se recuperan. Pero pensado en aquella época, es increíble que lo hemos visto ya, ¿no? Cada vez que hablamos de la historia de la aviación, ha habido intrépidos, suicidas, no sé, aventureros, siempre. Y que uno dice, si me dicen que yo tengo que subirme en esas condiciones, no contarán conmigo, pero siempre hubo alguien, ¿no? Y que nos permiten hoy tener estas dosis de ciencia, que me interesa además, después de conocer esta historia, saber usted con qué nos va a salir en el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, con el dato curioso, como tenemos que irnos por el lado de la ciencia, te mencionaba que uno de los compuestos químicos, estos tan complicados con los que se alimentaba este comet, era el peróxido de hidrógeno, que nosotros conocemos como agua oxigenada. Tiene uso, digamos, es conocido, es uso en domiciliario, digamos, y tenemos la idea de que, por ejemplo, si lo asocias con el pelo, que decolora, y eso... Para lo único que lo asocio realmente, profe Pero Mario. hasta ahora, hasta este ahora, momento. Sí, señor. Pero digamos, los que no tienen la fortuna de haber estudiado química no saben que, bueno, este tipo de compuestos son compuestos oxidantes, como el blanqueador, por ejemplo, que se utiliza en la casa, el hipoclorito. Tienen ese mismo comportamiento químico. Nosotros los conocemos como que son agentes oxidantes. Y oxidan lo que se le cruce. Y lo que se le cruce puede ser el pelo. Entonces te oxida un compuesto orgánico, un pigmento, le cambia de color. Pero así como el blanqueador te oxida el color, un pigmento de la ropa, y cuando se te cae una gotita en la blusa esa tan bonita que estabas estrenando, desaparece, no hay forma de recuperarlo porque oxida todo eso. Y también, en el caso del peróxido, se usa a nivel de heridas, para limpiar heridas, por ejemplo. Porque, a diferencia del alcohol, si te lo pones no te arde. Yo prefiero el peróxido en ese sentido. Se usa en higiene bucal, tiene muchas aplicaciones. No sé si te ha tocado alguna vez en una herida usarlo, pero bueno, uno esquiva de ponerse alcohol porque te arde. Si te pones peróxido, no te arde, y parece que eso funciona porque apenas te pones eso, vas a ver que empiezan a salir muchas burbujitas. Y uno asocia que está funcionando, o sea, es bueno, porque actúa matando microorganismos también. Por eso se usa para limpiar heridas. Aunque eso de que salgan muchas burbujitas, lo que sale es oxígeno, se va descomponiendo y forma oxígeno. Y eso no es una buena señal, no es buena señal, porque el que haya burbujitas simplemente es porque la sangre tiene una enzima que ayuda a esa reacción de descomposición. Entonces, el peróxido no alcanza a atacar a los microorganismos,
muy efectivamente, porque la misma sangre lo descompone. Lo que pasa es que uno como paciente dice, uy, qué bueno, me está limpiando porque veo todo eso, pero en realidad es una reacción química que se está dando entre el peróxido y la sangre. Y ya que me lo preguntas... Pero entonces aquí no vamos a recomendar que reemplacen el uso del alcohol. No es tan efectivo como otros agentes antisépticos o desinfectantes. Y ahí viene en realidad escondida la última parte de la dosis de la dosis de hoy, porque te dije así sin que te dieras cuenta, agentes antisépticos o desinfectantes, que te suenan como parecidos, pero no son lo mismo, aunque pueden ser lo mismo. Ay, desenrede pues la pita. Un antiséptico destruye a los microorganismos sobre un tejido vivo. O sea, lo que uno, cuando quieres evitar una infección de una herida, utilizas un antiséptico. Se destruye los microorganismos que pueden estar en ese tejido vivo. En cambio, cuando usas la palabra desinfectante, por ejemplo, tú lo puedes utilizar para desinfectar esta bonita cabina de radio que tenemos. No lo haces sobre un tejido vivo, no lo haces sobre tu cuerpo, sino sobre una superficie. Entonces, puede ser que ciertos agentes sean efectivos como desinfectantes cuando tú quieres limpiar una mesa, una silla, un quirófano. Se utilizan agentes desinfectantes enérgicos, pero eso no necesariamente funcionarían en un tejido, porque también lo dañarían. Te dañarían una herida. No lo podrías. Lo que le pones a una mesa no necesariamente va a funcionar en una herida, porque le puede hacer daño a la herida. Ahora, hay algunos que funcionan en ambos lados, ¿no? Pueden funcionar. El alcohol, como decíamos recién. Tú te pones alcohol en una herida, pero también podrías, es lo que hemos aprendido en estos años de pandemia, nos ponemos alcohol en todas partes, no solo le echamos a todo. Ahí ya tenemos el mejor ejemplo. Hasta la pandemia sabíamos que el alcohol andaba bien como antiséptico. De la pandemia para acá nos bañamos como desinfectante. Entonces ahí tenemos un elemento químico que funciona en los dos sentidos. Y que nos permite ejemplificar muy bien esta diferencia que usted nos quería detallar en esta tarde de hoy en Dosis de Ciencia. Como siempre, profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación.